de Timoteo 3:16 leemos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dios te quiere enseñar, para redarguir, o sea, para hacerte caer en cuenta cuando algo no está bien, para corregir, sí, para guiarte, porque si lo que estás haciendo no está bien, no te va a llevar a lo que Dios tiene para ti, y Él quiere que corrijas, ¿sí? Para que sigas derechito y no te salgas de lo que Él te quiere llevar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para todo lo bueno que Él tiene. Entonces, cuando esta palabra yo la leo, la medito, la guardo, me enseña, está aquí y está aquí, o sea, de aquí, pero de aquí baja acá, no se queda solo en lo mental, pero hay aquí está en mí la palabra, hay allí una reserva, hay allí el recurso de donde el Espíritu Santo me empieza a hablar. Cuando te vienen los versículos, yo leí y Dios te habla. O estás leyéndola y Dios te habla. Como le decía, en mi experiencia, yo he aprendido a escuchar la voz de Dios aquí en mi corazón. Pero al principio, cuando yo conocí y entregué mi vida al Señor, no era así. Yo leía la palabra y la palabra me hablaba, Dios con la palabra me hablaba. Para mí fue tan importante, recién yo, como le digo, empecé a caminar con el Señor como mi Señor y Salvador, que Dios me hablara. Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Wow, eso para mí fue, yo soy importante para Dios, por eso yo se lo estoy permanentemente diciendo, eres importante para Dios. Que Dios me dijera que tenía puestos sus ojos en mí, yo que no me sentía importante para nadie. Que Dios te diga, te enseñaré el camino por donde debes andar. Yo que me había equivocado, que había cometido errores, que había fallado a Dios y que había tenido, sí, ya tenía tantos errores en mi vida, que Él me dijera, te haré entender, te enseñaré. Ahí yo podía estar segura que podía caminar firme y que podría llegar a lo bueno, a lo mejor, y sobre todo entender que era importante para Dios. Y me daba la confianza de que si Dios me guiaba, podría estar segura de que sería bueno lo que Él me daría. Y así fue encontrando respuestas a oraciones, guía para mi vida, con quién casarme y decisiones importantes que debía tomar. Ya encontraba la guía que Dios me daba. Es por eso que es necesario que tengas la Biblia. Y en la medida que la vas leyendo, es cuando Dios te va enseñando. Yo pude ver cambios en mi vida, Dios a través de la palabra es que ha formado mi carácter, me falta todavía y todos los días sigo en perfeccionamiento. Yo no tuve a alguien que me tuviera que venir a decir, pero a veces Dios lo hace, sí, a través de personas. Bueno, sí ha habido personas que me han hablado, a que Dios a través de me han hablado. ¿Sabe qué? Dios le habla a uno a través de los hijos, a través del cónyuge. Esposos, escucha la voz de tu esposa.
Dios te puede hablar a través de tu esposa, de tus hijos, sí. Mamá, ta. Señor le habla a uno a través de personas, sí. Pero en la Biblia es que Dios nos va transformando. Cuando yo empezaba a abrir la Biblia, y como le dije, ese versículo donde Dios me daba esa seguridad, pero también me ha hablado para dejar cosas que no estaban bien, para hacerme entender lo que no estaba correcto delante de Dios. Es en la palabra que nos va enseñando. Y cuando la palabra te hable de algo que no está correcto, tómalo con gratitud para cambiar. Porque si Dios quiere que cambies es para que avances. Si Dios quiere que corrijas es para que avances. Es para llevarte más adelante. Hubo un hombre, un empresario, que le regaló una Biblia. El cristiano le regaló una Biblia a uno de sus empleados. Y él veía algún tiempo después que el empleado allí sacaba algún tiempo y la iba leyendo. Lo alcanzó a ver que sí leía. Y dijo, bueno, está leyendo, qué bueno. Pero no más, no le hacía ningún comentario. Hasta que pasó el tiempo y un día el empleado llegó ante la oficina de su jefe con una bolsa, con dinero. Le dijo, aquí está lo que le he robado en todo este tiempo. No puedo leer este libro sin que me redarguye. Ahora vengo a resarcir lo malo que he hecho. ¿Acaso alguien fue y le dijo, vea usted ladrón? El Espíritu Santo te redarguye no para dañarte, no para hacerte daño ni condenarte, pero Él te habla con amor y te va formando porque Él quiere sacar lo mejor de ti y quiere que cada día sea formado Jesús, que seas como Él, que seas como Jesús. Esa es su tarea, hacernos cada día más como Jesús. Quiero preguntar, ¿cuántos quieren ser más como Jesús? Lee su palabra y escúchalo, escúchalo. Ahora, también, por eso le decía, yo escucho, yo leo, si yo siento la voz que me está hablando, tiene que ir de acuerdo a la palabra, porque hay veces uno escucha unas locuras de personas, Dios me habló, y uno dice, Dios mío, ¿y quién lo convence de que no fue Dios? Es que Dios me dijo. Pero vaya a ver a la palabra, si lo que está. Ahora, no necesariamente es que esto es un poquito complejo porque a veces sí Dios puede mostrarme y hablarme algo que para los demás sea locura, pero sí sea algo grande que Dios quiera hacer. Pero tienes que asegurarte de que Dios te está hablando. Y por eso te digo a través de la palabra, y esto es en una práctica que vas desarrollando. Ahora, lo muy importante es que además de que tú ya has leído, sí dices, Dios me habló, pero Dios es tan especial y tan perfecto en todas sus cosas, para que aún así Él nos da guía. Para eso nos coloca personas también con mayor de experiencia. En la iglesia tenemos los líderes. Si tú eres una persona que recién está comenzando a conocer la palabra, pues Dios ha puesto líderes, pastores, que también te guían con base en la palabra para ayudarte a entender lo que es de Dios y lo que no es. Porque hay voces que nos pueden venir o la propia voz. A veces queremos adaptar mi voluntad, ¿sí? Lo que me parece y tratar de acomodarlo, ¿sí? Leyendo la Biblia sí y no. Pero para eso hay la guía que Dios ha puesto
a través de personas que Él establece con sabiduría, con conocimiento de la palabra, con unción del Espíritu Santo, y que tú sabes que es una persona confiable para guiarte. Todo esto es un conjunto, no es para basarnos solamente, no es que tú necesites que Dios te dé respuesta y tengas que ir a buscar al líder a que Dios te hable por medio de él. ¿Puede pasar? Sí, pero no es lo general, lo corriente, lo que siempre debe ser así. Y de pronto a veces puede haber la tendencia de que solo buscas al pastor para que te hable, y si el pastor no te habla, entonces Dios no te ha hablado. Pero sí para confirmar, para que Dios te confirme, para que Dios también te guíe, para que Dios te ayude a entender eso. Yo recuerdo que a uno de mis principios, yo leyendo la Biblia, un pasaje me impactó aquí en mi espíritu, en Isaías 55:5. He aquí conocerás a gente, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y yo dije, wow, Dios va a hacer eso. ¿Cómo es eso? O sea, me pareció eso tan grande, tan maravilloso, pero yo no entendía que eso realmente era de Dios para mí. Pero ese versículo fue algo que me saltó, ¿no? Que fue esa palabra viva que aquí en mi corazón impactó. Y yo fui donde mis líderes. En ese entonces yo todavía no estaba en la iglesia donde conocí a Jorge, sino que yo estaba soltera, tenía mis líderes que los tengo muy presentes, los tengo en mi corazón, Jorge Enrique, Luz Marina, que los amo, y de verdad para mí fueron muy importantes lo que Dios a través de las vidas de ellos hicieron en mí. Y yo le dije, mira esta palabra tan hermosa que yo estuve leyendo. Y él me miró así de frente y me dijo, María Consuelo, Dios te tiene para algo tan grande. Yo me quedé como que Pero es lo que con el tiempo me di cuenta cuando Dios me guió a la iglesia donde conocí a mi esposo, al que sería mi esposo, era el pastor con quien caminé con él en la obra que Dios fue haciendo, en las multitudes que fueron llegando. Y yo decía, wow, Dios habla y Dios muestra y Dios guía y Dios cumple. Y cómo por uno seguir la voz de Dios. Y yo le decía, Señor, si tú me has dado esa palabra, será realidad. Y hoy yo sigo atesorando esa palabra porque sé que Dios la colocó y no ha pasado, que esa palabra sigue vigente y que seguirán llegando personas. No a mí por mí, no, el Señor seguirá trayendo, y a través de tu vida también Dios seguirá obrando, porque es la voluntad de Dios que lleguen cada día más gentes para Él, a rendirse a Él. Igualmente lo hizo a través de Jorge, cuando él estaba recién llegado aquí a Colombia, porque Dios lo trajo de allá de Bolivia, y estaba un día, dice él, allí en un cuarto como todo aburrido, como que no se daba nada, todo sin un peso en el bolsillo, en una vida que no era la que él esperaba. Él tenía en Bolivia su trabajo, él ya su vida profesional, renunció a un buen empleo que le acababan de dar, porque Dios le dijo que se viniera a Colombia. Pero aquí, porque a veces nos pasa, ¿no? Sí, Dios me habló, pero no veo que se estén dando las cosas. Y estaba allí todo aburrido. Y entonces dice que él se sintió como un gusano. Dijo, Señor, me siento como un
gusano, aquí, tirado, sin un peso. No veo qué va a pasar aquí conmigo. Entonces allí, desanimado por la situación, de pronto vino a él la palabra. Imagínense, también a través del profeta Isaías 41. Y allí en esa palabra donde le decía: te traje de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, Dios, hoy si estás desanimado, hoy si ves que no te están dando las cosas, a lo mejor estás hasta por desistir de continuar pensando que el plan que creías que Dios te había dado no es, pero Dios no se ha equivocado. Si estás desanimado, hoy te quiero decir: Dios te habla a tu corazón, búscalo, Él te levanta, Él te da fuerzas, Él es el que te levanta y te da nuevas fuerzas para que sigas, para que no desistas, porque si Él tiene un plan que te ha dado, Él te va a llevar, Él te ha asignado lo mejor. Pero yo, así como lo que hablé con mis líderes y a través de ellos Dios me dio esa palabra que yo no entendía, me la aclaró y me dio una visión, y me dio esa visión. Así como cuando el sacerdote Elí le dijo a Samuel: cuando oigas, dile, responde, habla. La guía espiritual, la guía de tu guía espiritual es también la manera en que Dios te va a hablar. Y luego ya en el trayecto, ya casada, con quien ya era mi esposo y mi pastor, ya él era mi guía espiritual, además de mi esposo, siempre consulté con él. Mira, mi amor, me habló el Señor esto referente a esta situación. Y yo he encontrado como a través de la palabra es que Dios me ha dado en situaciones de decisiones, de situaciones que no sabe uno respuesta, donde uno sabe que es Dios el que tiene que guiar. Allí es donde he encontrado, y allí es donde nos poníamos de acuerdo. Por eso es importante la guía espiritual de tu líder espiritual. Por eso aquí tenemos líderes, formamos líderes, y cada vez es necesario que tengamos esa relación para poder andar en lo correcto. Entonces era importante, el filtro era confirmar con mi guía espiritual, no solamente como esposo, cabeza del hogar, sino como guía espiritual. De manera que si tu esposo, si tu cónyuge también es conocedor de la palabra, es importante que se puedan poner de acuerdo cuando buscan una guía de Dios. Y a lo mejor a través de tu cónyuge Dios te confirma lo que ya te ha hablado. Entonces tienes esa seguridad. Pero está tu guía, tu líder espiritual. Ahora, cuando mi esposo ya partió, Dios me siguió afirmando. Y es tan hermoso cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla, cuando en Proverbios 15:25, cuando yo le digo: Señor, o sea, aquí estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? Pero el Señor afirma sus proyectos. Y Él dice en Proverbios 15:25, habló a mi corazón: Jehová afirmará la heredad de la viuda. Dios siempre tiene su palabra. Él te va a hablar.
escúchalo, aprende a escucharlo. No te bases solo por lo que escuchas afuera. Que tomemos el tiempo para que Él nos hable. Como le decía, a través de, por ejemplo, en mi caso, sí, de mi esposo, de mis hijos, también Dios me ha hablado. Quizás usted sabe lo que le estoy hablando. Yo me acuerdo de un hombre que llegó a la iglesia, un hombre profesional, muy preparado, una persona muy erudita, muy erudita, que era muy conocedor, era muy preparado, muy profesional, pero fue a dar a la cárcel. Muy preparado y todo, pero cometió errores y fue a la cárcel. En la cárcel, él contaba cómo un hombre, una persona analfabeta, que ni sabía leer ni escribir, le compartió de Dios. Y fue por medio de esa persona que él se entregó al Señor. Después llegó a la iglesia y fue muy usado por Dios. Él no está aquí, él está en otra ciudad. Pero ese testimonio, ¿cómo no descartar? A veces por pensar que no, esa persona ni sabe leer ni escribir, ¿qué me va a venir a enseñar a mí? Pero Dios te puede hablar. Aún a través de un asna habló un profeta. No se te haga raro que llegues a tu casa y tu perro o tu gato te hable. Dios puede hacer cualquier cosa. Eso es sencillamente. Lo importante es tener la sensibilidad. Bueno, eso le pasó a Balaam porque era terco, cerrado. ¿Y sabe qué? Es tan importante para aprender a escuchar, para desarrollar el arte de escuchar a Dios, tener un corazón quieto, como dice la Biblia. Un corazón quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esa frase está ahí en el Salmo 46, después de que habla de cómo está todo, como los mares que se levantan. Dice, no temeremos aunque la tierra sea removida, los traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen, se turben las aguas, aunque tiemblen los montes. Cuando hay toda esa turbulencia, allí es donde tenemos que aprender a callar esas voces de nuestra mente, de las preocupaciones de nuestro entorno, porque en el querer escuchar a Dios hay tanta interferencia en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, los ruidos afuera externos de voces que hablan que no son la voz de Dios y que traen confusión, el ruido de las voces que oímos en los medios de comunicación, de las voces que estás oyendo allí donde tienes el auricular todo el día puesto, ¿sí? En un celular donde te hablan y te hablan cosas que no es la voz de Dios y que te traen confusión y te sacan de los propósitos y del plan y del diseño de Dios. Entonces es necesario acallar esas voces. Recordemos el pasaje del profeta Elías. Elías acababa de ver la manifestación del poder de Dios en el monte Carmelo, cuando descendió fuego de Dios sobre el sacrificio que él ofreció, donde estaban con los profetas de Balaam, quienes creían y decían que Dios iba a traer lluvia por medio de ellos, y hacían esos sacrificios y nada pasaba. Pero Dios se manifestó
en el sacrificio que ofreció Elías. Y tiene esa victoria, ve el poder de Dios, pero por esos profetas que después fueron mandados a matar, y lo que sucedió con ellos provocó que Jezabel causara persecución contra Elías. Y entonces Elías salió huyendo y estaba allí en su cabeza con toda esa persecución, sí, que hasta le dijo a Dios que mejor le quitara la vida. Y bueno, usted puede leer ese en Primera de Reyes capítulo 19, pero a mí me llama la atención, y a lo que voy es como en el versículo 11 Dios le dice: sal fuera. Primera de Reyes 19, 11. Ponte en el monte delante de Jehová. Cuando estaba Elías en esa huida, dice: he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Bueno, me anticipo en el versículo 9. Dios le preguntó a Elías, voy a leerlo aquí en la Biblia. Dice: vino a él palabra de Jehová que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Dios le habla, le dice: ¿qué haces? Entonces cuando Elías le cuenta y le dice allí: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, todo lo que él veía que estaba pasando con los profetas, falsos profetas, y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios solamente le dice: ve allí, sal fuera y ponte delante de Dios. Y Dios no le habla allí. Dice que en primera instancia, dice que pasó un poderoso viento, o sea, un ventarrón, un vendaval pasó. Después dice un ventarrón que quebraba las peñas. Dice: pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y en el versículo 13 dice: he aquí vino a él una voz diciendo, o sea, nuevamente le pregunta: ¿qué haces aquí? Y él vuelve y le dice lo que ya leímos en el versículo 10. Entonces vemos en el versículo 15 que Dios le dijo: ve, vuélvete por tu camino, y le da unas instrucciones. Y yo decía: bueno, ¿por qué Dios no le dijo desde el comienzo? Si allí vemos que vuelve y le hace la misma pregunta, Elías le da la misma respuesta, o sea, la preocupación que tenía de lo que estaba pasando y de cómo corría peligro su vida. ¿Por qué lo mandó a ver ese ventarrón, ese terremoto, ese fuego? Y dice: allí no estaba Dios. Entendí que toda esa turbulencia en la que andamos por los problemas, no podemos escuchar a Dios. Y tal vez Elías pensaba: sí, así como Dios se manifestó enviando fuego del cielo, y el sacrificio que yo había puesto allí vino fuego del cielo. Y él decía:
él le dice a Dios todo lo que está pasando, como quien dice, sigue mandando fuego para destruirlos, ¿no se acuerda? Como Pedro y Juan, manda del cielo fuego a destruir a todos los que nos quieren perseguir. Creemos que Dios tiene la manera de hacer las cosas como quisiéramos que sucedieran. Pero Dios tuvo que esperar a que Elías se calmara, silenciara su voz, porque aunque es la misma respuesta, no es la misma actitud. Cuando le habla en un silbo y él escuchó, es porque el corazón ya había bajado la intensidad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en la quietud. Ahora, no quiere decir que Dios se manifieste con cosas grandes, no, sí, y va a darte una palabra poderosa, pero que este corazón esté quieto. Y para eso se refiere una actitud de menguar, de menguar. No es a mi manera, es a tu manera. No es como yo quisiera, ni cuando yo quisiera, sino cuando tú quieras y como tú quieras. La humildad para escuchar a Dios, lo dice en Santiago 1:9, que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Cuando venimos ante Dios, bla, 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 y así, Señor, y me hicieron y me dijeron, y esto está pasando, y estoy desesperado, y estoy angustiado, y no veo cambios, y las cosas no se están dando. Y Dios está esperando a ver cuándo me va a dejar hablar y me va a escuchar. Entonces, aprender en el silbo apacible, con un corazón aquietado, humilde, para escucharlo a Él. ¿Sabe qué es lo peor para aprender a escuchar al Señor? A escuchar su voz. Nuestro ego. Nuestro ego. Porque el ego es el que quiere hablar primero. El ego es el que quiere decir cómo hacer las cosas. El ego es el que, aunque te esté hablando en la palabra, dice: no, pero eso no es para mí, eso es para mi esposo, o eso es para mi esposa, o eso es para fulano. El ego es esa voz del orgullo. Y sabe, dicen por allí que el orgullo es como el mal aliento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos lo sienten menos uno. Todos lo huelen menos uno. Entonces no se le acercan. Está tapando la boca. Y es que así dice la palabra, que Dios mira de lejos al altivo. Entonces, cuando estás esperando que Dios te hable, dizque, pero tu ego es el que está allí, no vas a escuchar la voz de Dios, sigues escuchando tu propia voz. Por eso, para escuchar la voz de Dios, camina en el fruto del Espíritu. A un lado la carne, en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Allí vas a poder escuchar la voz de Dios. Allí vas a tener seguridad de que Dios te está hablando, porque cuando Dios te habla hay paz. Porque cuando escucha la voz de Dios, Él cambia la tristeza
en gozo, la preocupación en paz, el rencor en amor. Y todo en el Espíritu cuando estás en el fruto del Espíritu. La naturaleza carnal no te dejará escuchar la voz de Dios. La naturaleza carnal te va a hacer que sea la voz de tu ego la que te gobierne. Y eso te aseguro, no te llevará y no nos llevará a nada bueno. Eso va a traer más destrucción sobre mi vida. Entonces, escuchar la voz de Dios requiere humildad. Camina en el Espíritu. ¿Cuál es el beneficio de escuchar la voz de Dios? Para terminar, Santiago 1, 22 y 25. No del 22 al 25, leamos 22 y 25. Dice: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en lo que hace. Aprender un arte requiere, como les decía, el querer hacerlo, pero requiere también la práctica constante. Por eso dice ser hacedores de la palabra. También requiere de determinación, requiere de perseverancia, de determinación, porque dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Y finaliza diciendo: este será bienaventurado. Bienaventurado. Podrás ver bendición, podrás ver lo bueno de Dios para ti, podrás disfrutar de lo bueno que Dios te habla cuando eres oidor y hacedor. Escuchas al Señor, aprendes el arte de escuchar a Dios. Dios te dice en esta mañana: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, escucha. Si tú escuchas hoy al Señor, Él dice que Él viene a hablar contigo. Él tiene la mesa preparada. Si alguno escucha, Él entrará, cenará contigo. ¿Quieres sentarte a la mesa con el Señor? ¿Quieres sentarte a escucharle? Él tiene tantas cosas importantes para ti. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.